He conducido por estas carreteras el tiempo suficiente para saber que tienen historias que contar. Cuentos de desolación, desesperación y oscuridad que se extienden más allá del asfalto y hasta el corazón mismo de este vasto país. Pero de todos los kilómetros que he recorrido como camionero, ninguno se compara con la noche en que me encontré corriendo por las sinuosas carreteras cerca de la frontera con México, perseguido por algo mucho más siniestro que cualquier fantasma. Era la oscuridad de la noche, el tipo de oscuridad como la tinta que envuelve al mundo y se lo traga por completo. Estaba navegando por las solitarias carreteras del sur de Arizona, de Tucson a Nogales. La desolación del desierto me rodeaba, una extensión de sombras y silencio roto solo por el constante zumbido del motor de mi camioneta. Había conducido esta ruta innumerables veces, pero esta noche se sentía diferente. El aire estaba cargado de una tensión inquietante, una sensación que colgaba en la boca de mi estómago como un peso. No podía identificarlo, pero algo estaba mal. A medida que avanzaba por el camino, la inquietud crecía y mi agarre en el volante se hizo más fuerte. Fue entonces cuando los vi a lo lejos, unos faros tenues parpadeando en el espejo retrovisor. Maldije en voz baja, pensando que era otro camionero que quería pasar. Pero cuando los faros se acercaron, me di cuenta de que no se trataba de un encuentro cualquiera. Era un grupo de vehículos, un convoy de todoterrenos oscurecidos que parecían materializarse en la oscuridad. Mi corazón comenzó a acelerarse y una sensación de temor se apoderó de mí. Sabía que estas carreteras secundarias no eran conocidas por encuentros amistosos y que la reputación de la región fronteriza se había vuelto cada vez más peligrosa en los últimos años. El contrabando, los cárteles y la violencia nunca estuvieron lejos de las mentes de quienes atravesaron este desolado paisaje. Decidí aumentar la velocidad, con la esperanza de poner algo de distancia entre los vehículos que se acercaban y yo. Pero continuaron acercándome, sus faros brillaban en mis espejos como los ojos de una bestia depredadora. Cogí mi radio CB y mi voz temblaba mientras gritaba: «Bracker, Bracker, soy Roadrunner. ¿Hay alguien ahí fuera?». La estática crujió en la radio, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a arañar los bordes de mi mente cuando me di cuenta de que estaba solo, aislado en este desolado tramo de carretera. Miré mi GPS, con la esperanza de encontrar el pueblo o la gasolinera más cercana donde pudiera refugiarme, pero la pantalla mostraba solo una palabra en negrita: sin servicio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras observaba cómo la pandilla de SUV se acercaba, sus faros ahora cegaban por su intensidad. Estaba claro que no estaban interesados en pasarme, se estaban acercando con un propósito malévolo. A medida que el convoy se acercaba peligrosamente, noté algo aún más inquietante: figuras enmascaradas en las ventanillas de los SUV. Sus rostros estaban oscurecidos por capuchas oscuras y su intención era clara. No estaban aquí para una charla amistosa. Sabía que tenía que tomar una decisión y tenía que hacerlo rápido. El camino por delante era sinuoso y traicionero, con acantilados escarpados a un lado y escarpados precipicios al otro. No podía dejarlos atrás en este terreno, pero podía superarlos en maniobras. Me desvié hacia el carril contrario, rezando para que no apareciera ningún tráfico en sentido contrario. La pandilla reaccionó rápidamente y sus vehículos hicieron lo mismo mientras intentaban encerrarme. Podía escuchar el rugido de sus motores, la persecución implacable de los depredadores acercándose a sus presas. Tuve que llevar mi camioneta al límite, zigzagueando en curvas cerradas y acelerando en rectas, todo mientras miraba por encima del hombro para seguir sus movimientos. Mi corazón se aceleró y el sudor corría por mi frente mientras navegaba por el traicionero terreno. Mi camioneta gimió en protesta, pero la empujé con más fuerza, decidida a escapar de esta persecución de pesadilla. La pandilla fue implacable, sus vehículos me persiguieron con una ferocidad que me provocó escalofríos. Parecían anticiparse a cada uno de mis movimientos, bloqueando rutas de escape y cortando posibles vías de retirada. Pero no estaba dispuesto a rendirme. Me había enfrentado a una buena cantidad de desafíos en el camino, pero esto era diferente.
Esta era una situación de vida o muerte y haría lo que fuera necesario para sobrevivir. Vi un estrecho camino de tierra que se bifurcaba desde la carretera, un camino que conducía al corazón del desierto. Fue un movimiento arriesgado, pero no tenía otras opciones. Giré hacia el camino de tierra, rezando para que me llevara a un lugar seguro. La pandilla me siguió, sus vehículos levantando polvo y grava mientras me perseguían por el sinuoso camino. La oscuridad del desierto nos tragó por completo y me sentí como un barco solitario a la deriva, en un océano de sombras. No podía ver hacia dónde conducía el camino, pero no tuve más remedio que seguir adelante. La adrenalina corrió por mis venas y cada nervio de mi cuerpo gritaba de miedo y determinación. La persecución pareció durar una eternidad. Los vehículos de la pandilla nunca estuvieron a más de unos metros de mi parachoques. Podía escuchar sus gritos y maldiciones a través de la ventana abierta, sus voces distorsionadas por la ira y la frustración. Sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. Mi camión estaba recibiendo una paliza y el camino del desierto no tuvo piedad. Pero no podía darme el lujo de detenerme, no con estos implacables perseguidores detrás de mí. Y entonces, justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, lo vi, un rayo de luz en el horizonte. Era el resplandor de un pequeño pueblo, un rayo de esperanza en la oscuridad. Empujé mi camioneta con más fuerza, corriendo hacia las luces distantes con cada gramo de fuerza que me quedaba. La pandilla continuó persiguiéndome, con sus vehículos muy cerca, pero me negué a ceder. A medida que me acercaba al pueblo, pude ver los signos familiares de civilización, una gasolinera, un restaurante y algunas casas dispersas. Toqué la bocina y encendí las luces, rezando para que alguien viniera en mi ayuda. Los vehículos de la pandilla se acercaron y supe que se me estaba acabando el tiempo. Pero entonces, para mi inmenso alivio, vi las luces intermitentes de un coche de policía más adelante. Me desvié hacia la gasolinera y me detuve bruscamente cuando los vehículos de la pandilla se detuvieron detrás de mí. El coche de la policía se detuvo delante de mí, bloqueando la ruta de escape de la banda. Los agentes salieron de su coche con las armas en la mano y ordenaron a la banda que se rindiera. Las figuras enmascaradas fueron detenidas y sus rostros desenmascarados revelaron expresiones de ira y derrota. Cuando salí de mi camioneta, con las piernas temblando de cansancio, no pude evitar sentir una sensación de alivio y gratitud. La pesadilla había terminado y había escapado con mi vida intacta. La policía me interrogó sobre el incidente y les conté todo, la misteriosa pandilla, la persecución implacable y la desgarradora persecución por el desierto. Asintieron sombríamente, como si mi historia confirmara sus peores sospechas. Más tarde supe que la pandilla estaba involucrada en operaciones de contrabando a lo largo de la frontera y que me habían confundido con una amenaza potencial. Me habían perseguido con la intención de silenciarme antes de que pudiera denunciar sus actividades a las autoridades. Mientras continuaba mi viaje a Nogales, no podía quitarme la sensación de que había escapado por poco de un destino peor que la muerte. La oscuridad de esa noche, la persecución implacable a través del desierto, perseguirían para siempre mis pesadillas. Por eso, comparto esta historia ahora, no como una advertencia o una petición de ayuda, sino como un testimonio de los peligros que pueden acechar en los lugares más inesperados. Las carreteras de este país guardan secretos, historias de oscuridad y desesperación que se extienden más allá del asfalto y hasta el alma misma de la tierra. Y yo, por mi parte, nunca olvidaré la noche en que me encontré corriendo por las sinuosas carreteras cerca de la frontera con México, perseguido por algo mucho más siniestro que cualquier fantasma. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. He conducido innumerables millas a través de esta vasta tierra nuestra, desde las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York hasta los desolados tramos de autopista en el corazón de Texas. Pero nada podría haberme preparado para la escalofriante experiencia que se desarrolló una sofocante noche de verano cerca de la frontera con México, en un tramo de carretera que llaman la Carretera del Diablo.
Era una tarde calurosa de julio y yo estaba haciendo un largo viaje desde Phoenix, Arizona, hasta El Paso, Texas. El sol se había ocultado tras el horizonte y el calor opresivo del día había dado paso a un calor sofocante y seco que parecía filtrarse hasta mis huesos. Había estado en la carretera durante horas, el monótono zumbido del motor de mi camión me adormecía hasta llevarme a un estado casi de hipnosis. Los kilómetros se extendían interminablemente ante mí, el paisaje desértico carecía de señales de vida. Era el tipo de desolación que puede jugarte una mala pasada, haciéndote cuestionar tu cordura. Mientras conducía hacia el corazón del desierto, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Miré por el espejo retrovisor, casi esperando ver otro vehículo siguiéndome, pero allí no había nada, excepto la carretera vacía que se extendía detrás. Me dije a mí mismo que era solo la soledad del desierto lo que me estaba afectando, pero la inquietud se instaló en la boca de mi estómago, una sensación persistente que se negaba a ser ignorada. Había escuchado historias de otros camioneros sobre los peligros de conducir cerca de la frontera con México, historias de cárteles de la droga y contrabandistas que no se detendrían ante nada para proteger su comercio ilícito. Era un riesgo del que siempre había sido consciente, pero la necesidad de ganarme la vida me había mantenido en el camino, a pesar de los peligros. Mientras continuaba conduciendo, la oscuridad afuera se volvió más opresiva y el aire parecía espesarse con cada milla que pasaba. El camino que tenía delante se extendía hacia el vacío, una cinta de asfalto aparentemente interminable que desaparecía en la noche. Fue entonces cuando lo vi, una figura solitaria parada al costado de la carretera, un autoestopista en medio de la nada. Era una visión tan fuera de lugar que me provocó un escalofrío. Reduje la velocidad y me detuve. Mi mejor juicio me decía que siguiera conduciendo, pero algo me obligó a detenerme. La figura se acercó a mi camioneta, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. Bajé la ventanilla y pregunté, ¿necesitas que te lleve? La figura no respondió de inmediato y su silencio se prolongó, por lo que pareció una eternidad. Luego, con una voz que me provocó un escalofrío, dijo, El Paso. Asentí y le hice un gesto al autoestopista para que subiera. Fue una decisión de la que me arrepentiría. El autoestopista se acomodó en la cabina de mi camioneta y, cuando volví a la carretera, no pude evitar echarle un vistazo. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mi corazón se acelerara, un destello de metal que sobresalía de su mochila. Sabía que nunca debería haber parado, que había cometido un grave error. Pero ya era demasiado tarde. Estaba sola en el desierto, con un extraño, un autoestopista que era todo menos ordinario. Mientras conducíamos en silencio, la inquietud en la cabina de mi camioneta se hizo palpable. Podía sentir el peso de la mirada del autoestopista sobre mí, sus ojos quemando mi alma. Era como si supieran algo que yo nunca pude comprender. El camino que tenían por delante parecía extenderse eternamente y la oscuridad del exterior solo se rompía por el ocasional parpadeo de estrellas distantes. No podía quitarme la sensación de que me dirigía hacia algo oscuro y siniestro, algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Y entonces, como si fuera una señal, el autoestopista habló, en voz baja y llena de una extraña calma. ¿Crees en el diablo, conductor? Tragué fuerte, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué? El diablo, repitieron. ¿Crees en el diablo? Miré al autoestopista, su rostro todavía envuelto en oscuridad. No sé de qué estás hablando. Dejaron escapar una risita suave y sin humor. Vas a... Las palabras del autoestopista flotaron en el aire como un oscuro presagio, y no pude evitar la sensación de que me había topado con algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras continuábamos conduciendo, el autoestopista comenzó a hablar en acertijos y sus palabras tejieron una historia de oscuridad y desesperación. Hablaron de un tramo de carretera maldito, la carretera del diablo, donde los límites entre nuestro mundo y el mundo del más allá se hicieron más delgados.
Hablaron de un pacto, un trato hecho en los rincones más oscuros del desierto, un trato que había vinculado su destino a ese camino maldito para toda la eternidad. Y ahora estaban buscando algo que pudiera romper esa maldición y liberarlos. Escuché con horror cómo las palabras del autoestopista se volvían más crípticas e inquietantes. Hablaban de rituales y sacrificios, de antiguas leyendas y de horrores indescriptibles que acechaban en las sombras. A medida que pasaban los kilómetros, no pude evitar mirar la mochila del autoestopista, cuyo brillo de metal aún era visible. Sabía que fuera lo que fuese lo que estaban buscando, era algo oscuro y peligroso, algo de lo que yo no quería formar parte. Sabía que tenía que alejarme del autoestopista, poner la mayor distancia posible entre nosotros. Pero el camino parecía extenderse sin fin y la oscuridad del desierto apretaba por todas partes. Finalmente, divisé un área de descanso más adelante, un oasis solitario en medio del desierto. Me detuve y me volví hacia el autoestopista con la voz temblorosa. «Hasta aquí puedo llevarte», le dije. «Necesitas salir». El autoestopista asintió y salió del camión, con la mochila colgada del hombro. Mientras desaparecían en la oscuridad, se volvieron hacia mí y me dijeron: «Recuerda lo que te dije, conductor. La carretera del diablo es un camino al infierno y una vez que estás en él, no hay vuelta atrás». Observé con horror cómo el autoestopista desaparecía en la noche y sus palabras resonaban en mi mente. Entonces supe que había escapado por poco de un destino peor que la muerte, que había tropezado con algo que nunca debería haber sido descubierto. Mientras continuaba mi viaje hacia el paso, el recuerdo de esa noche me perseguía. No podía quitarme la sensación de que me había encontrado cara a cara con algo verdaderamente malvado, algo que desafiaba toda razón y explicación. Por eso, comparto esta historia ahora, no como una advertencia o una petición de ayuda, sino como un testimonio de los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. La carretera del diablo es un camino al infierno, un camino que nunca volveré a recorrer, un camino que espero que nadie más tenga que recorrer nunca más. ¿Alguna vez has estado en una carretera tan aislada, tan desolada, que te sientes como si estuvieras conduciendo por las mismas entrañas de la tierra? Yo sí, y déjame decirte que es una experiencia que te erizará los pelos de la nuca. Esta es la historia de la noche en que mi camión se averió en un tramo abandonado de la carretera cerca de la frontera con México, una noche que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Conducía por una ruta de larga distancia desde Phoenix, Arizona, hasta El Paso, Texas, una ruta que había atravesado innumerables veces antes. Pero esta noche en particular fue diferente. Hacía mucho que el sol se había hundido tras el horizonte y las estrellas brillaban en la negrura del cielo del desierto. Como camionero, había visto una buena cantidad de carreteras aisladas y tramos de carretera remotos. Pero nada podría haberme preparado para la desolación de este lugar. La vasta extensión del desierto de Sonora se extendía por todos lados, un paisaje árido que parecía durar una eternidad. Mi vehículo, un Peterbilt viejo, pero confiable, rugió sobre el asfalto, el zumbido constante del motor me arrulló en un estado de trance. La carretera estaba vacía, no se veía ni un solo vehículo en kilómetros a la redonda. Me sentí como la última persona en la tierra, un viajero solitario en un rincón olvidado del mundo. El aire de la noche era cálido y seco, un calor sofocante que entraba por todos lados. El indicador de temperatura en mi tablero marcaba unos abrasadores 95 grados Fahrenheit, a pesar de que ya era más de medianoche. El desierto era un amante despiadado y yo era su público cautivo. Mientras seguía conduciendo, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Era como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de una tensión antinatural, una sensación palpable de inquietud que me provocaba escalofríos. El camino se extendía ante mí, recto e interminable, desapareciendo en el horizonte. Pero entonces, justo cuando empezaba a relajarme, escuché un fuerte ruido metálico debajo de mi camioneta. El motor chisporroteó y el tablero se iluminó como un árbol de Navidad.
Maldije en voz baja mientras luchaba con el volante, tratando de mantener el control de la plataforma ahora tambaleante. El camión empezó a reducir la velocidad y el motor resollaba como un anciano con tos fuerte. Sabía que tenía que salirme de la carretera antes de que el camión se detuviera. Logré girarlo hacia el arcén y los neumáticos levantaron una nube de polvo cuando me detuve. Apagué el motor y salí de la cabina. El silencio del desierto me envolvió como una pesada manta. La noche estaba tranquila, casi inquietantemente, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Abrí el capó y saqué mi linterna, proyectando un rayo de luz sobre el motor. Tenía una vaga idea de lo que buscaba, pero no era precisamente mecánico. Yo era solo un camionero con un problema que me había dejado varado en medio de la nada. Revisé el aceite, el refrigerante y las correas, pero todo parecía estar bien. No había humo, ni ruidos extraños, nada que indicara que había provocado la avería. Era como si el camión simplemente hubiera decidido dejar de funcionar. Suspiré con frustración y saqué mi teléfono celular, esperando un milagro. Pero cuando miré la pantalla, mi corazón se hundió. Sin señal. Ni siquiera una barra. Sentí una sensación de pánico brotando dentro de mí. Estaba en medio del desierto, sin forma de pedir ayuda y sin idea de que tan lejos estaba del pueblo más cercano. Estaba verdaderamente varado. Sabía que tenía que quedarme con el camión. Las noches de desierto pueden ser implacables, con temperaturas cayendo a mínimos peligrosos. No podía arriesgarme a deambular y perderme en la oscuridad. Entonces, me acomodé en la cabina del camión, esperando que la ayuda llegara pronto. Apagué el motor para ahorrar el poco combustible que me quedaba y traté de ponerme lo más cómodo posible. A medida que pasaban las horas, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Era una sensación inquietante, como el hormigueo de los pelos de mi nuca. Miré por la ventana, pero no había nada que ver, excepto el desierto interminable que se extendía en todas direcciones. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero la inquietud persistía. Miré mi reloj. Eran casi las 2 de la madrugada y todavía no había señales de ayuda. El desierto parecía extenderse, sin fin, un paisaje vasto e implacable que no mostraba piedad. Cogí la radio CB y traté de pedir ayuda, pero lo único que encontré fue estática. Sabía que era una posibilidad remota, pero no pude evitar sentir una sensación de desesperación. Estaba sola en medio de la nada, sin forma de pedir ayuda y sin manera de saber si alguien sabía que estaba aquí. Me acomodé nuevamente en el taxi y traté de distraerme con un libro, pero mi mente seguía vagando hacia la inquietud que sentía. Era como si el aire a mi alrededor hubiera adquirido una cualidad siniestra, una presencia malévola que se negaba a ser ignorada. Y entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo escuché, un sonido débil y distante que me provocó un escalofrío. Era el inconfundible rugido de los motores, el sonido de los vehículos que se acercaban. Salí de la camioneta y miré hacia la carretera, con el corazón acelerado. A lo lejos, pude ver el débil brillo de los faros, un par de ellos se hacían cada vez más brillantes a medida que se acercaban. El alivio me invadió. Tal vez fue un buen samaritano, alguien que vio mi camión varado y vino a ayudar. Pero cuando los faros se acercaron, me di cuenta de que no se trataba de un encuentro cualquiera. Era un convoy de vehículos, una fila de todoterrenos oscurecidos que parecían materializarse en la oscuridad. Mi corazón se hundió mientras observaba cómo los vehículos se acercaban. Había escuchado historias de otros camioneros sobre los peligros de conducir cerca de la frontera con México, historias de cárteles de la droga y contrabandistas que no se detendrían ante nada para proteger su comercio ilícito. Sabía que estaba en problemas. El convoy de SUV se acercaba rápidamente y no había manera de que pudiera dejarlos atrás en mi camión averiado. Subí de nuevo a la cabina, mi mente acelerada mientras intentaba idear un plan. Sabía que tenía que quedarme con el camión,
pero también sabía que no podía simplemente sentarme aquí y esperar a que llegara el convoy. Cogí mi linterna y abrí el capó de la camioneta, esperando que pareciera que estaba haciendo algunas reparaciones. Fue un débil intento de engaño, pero era todo lo que tenía. El canvas se acercó y pude ver las figuras enmascaradas en las ventanillas de los todoterrenos, con los rostros envueltos en la oscuridad. Sabía que eran un problema y tenía que estar preparado para lo que viniera después. El SUV que iba en cabeza se detuvo detrás de mi camioneta y el motor se detuvo con un ruido sordo. Podía escuchar las puertas del vehículo abriéndose y cerrándose, el sonido de pasos acercándose. Agarré la linterna en mi mano, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No tenía idea de quiénes eran esas personas ni qué querían, pero sabía que tenía que estar preparado para defenderme. Los pasos se acercaron y luego, de repente, se detuvieron. Apunté mi linterna en la dirección del sonido, con el corazón en la garganta. Y entonces, para mi inmenso alivio, escuché una voz que hablaba en español, pero con un toque de inglés. ¿Necesitas ayuda?, preguntó la voz. ¿Necesitas ayuda? No lo dudé. Sí, respondí en mi español entrecortado. Mi camión está roto. Mi camión está roto. La figura enmascarada se acercó y pude ver la silueta de un hombre en la oscuridad. Él sostenía su propia linterna y la apuntó al motor de mi camioneta. Examinó el motor por un momento y luego se volvió hacia mí. El motor está muerto. El motor está muerto. Asentí, aliviado de que pareciera estar ofreciendo ayuda genuina. Sí, sí. Sí, lo es. El hombre habló por radio y, unos momentos después, más figuras enmascaradas emergieron de las otras camionetas. Comenzaron a colocar bengalas y conos, creando una barrera alrededor de mi camión para advertir a otros conductores sobre el control de carretera. Observé mientras trabajaban, mi miedo inicial dio paso a un sentimiento de gratitud. Estas personas habían acudido en mi ayuda y no podría haberme sentido más aliviado. Mientras seguían trabajando, traté de entablar conversación con el hombre que se me había acercado primero. Su nombre era Carlos y explicó que formaban parte de un grupo de voluntarios que patrullaban las carreteras cercanas a la frontera, ayudando a los viajeros varados y reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades. No podía creer mi suerte. Parecía que me había topado con un grupo de buenos samaritanos, un faro de esperanza en medio de la oscuridad del desierto. Con el paso de las horas fui conociendo mejor a Carlos y al resto de voluntarios. Me contaron historias de los desafíos que enfrentaron, los peligros de patrullar estas carreteras aisladas y la satisfacción que obtuvieron al ayudar a los necesitados. Sentí una sensación de camaradería con ellos, un vínculo compartido nacido de nuestro aislamiento mutuo en la noche del desierto. Hablamos de nuestras familias, nuestros hogares y nuestros sueños para el futuro. Era una intimidad extraña pero reconfortante, forjada en el crisol del desierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó una grúa para llevar mi equipo averiado al taller de reparación más cercano. Me despedí de Carlos y de los demás voluntarios, con el corazón cargado de gratitud. Mientras observaba cómo cargaban mi camión en la grúa, no pude evitar sentir una profunda sensación de alivio. Me había quedado varada en medio del desierto, vulnerable y sola. Pero gracias a la amabilidad de los extraños, pude pasar la noche ileso. Mientras la grúa se alejaba, miré hacia el convoy de todoterrenos que desaparecían en la oscuridad. Sabía que esa gente estaba ahí afuera, patrullando las carreteras, vigilando a viajeros como yo. Continué mi viaje a El Paso, con un renovado sentido de propósito que me impulsaba hacia adelante. El desierto me había mostrado su lado duro e implacable, pero también me había revelado un rayo de humanidad en medio de la oscuridad. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una carretera desolada, sin nada más que la vasta extensión del desierto extendiéndose ante ti, recuerda que nunca estás realmente solo. Hay personas por ahí, como Carlos y sus compañeros voluntarios, que están dispuestos a echarle una mano en su momento de necesidad.
Y si alguna vez escuchas el ruido de los motores a lo lejos, no te apresures a juzgar. A veces, en los lugares más oscuros, es posible que encuentres un rayo de luz, un rayo de esperanza en la forma más inesperada.